Hola, bienvenidos a un nuevo video de Sentate que te cuento. El día de hoy hablaremos de un equipo del interior argentino que se hizo conocido tras su ascenso a la primera división a finales de los 80s y llegó a la cúspide de su fama cuando fue dirigido por el mismísimo Diego Armando Maradona. Así es, hoy hablaremos del Club Deportivo Mandiyú. El club fue creado el 14 de diciembre de 1952 en la ciudad de Corrientes por un grupo de trabajadores de la fábrica textil Tipo Haití. El equipo se llamaba Empresa Deportiva Tipo Haití, pero como no se aceptaban nombres con firmas comerciales, fue bautizado con el nombre de Mandiyú, que significa algodón en guaraní. Luego de convertirse en el conjunto más ganador de la Liga Correntina, en 1985 inició su experiencia profesional al formar parte de la recientemente creada Primera B Nacional, que otorgaba plazas a los campeones de las ligas provinciales. En su primer año en esta competición, el equipo correntino consiguió el séptimo puesto y fue eliminado en cuartos de final de la promoción por Huracán. Un año después, en la temporada 87-88, el Albo se consagró campeón y ascendió a Primera División luego de igualar 0-0 ante su inmediato perseguidor, el Club Atlético Quilmes. Entre sus figuras se encontraban algunos jugadores que poseían experiencia en mundiales con sus respectivas selecciones, como el uruguayo Pedro Barrios, el paraguayo Adolfino Cañete o José Horacio Basualdo, quien luego formaría parte de la selección argentina subcampeona en Italia 90. Gracias a este logro, Mandiyú tuvo la oportunidad de jugar la liguilla para clasificar a la Libertadores de 1988, pero no lograron obtener la plaza luego de quedar afuera en la primera ronda ante San Lorenzo. La consolidación en la máxima categoría fue sumamente complicada debido a la irregularidad de las primeras campañas. En su tercer torneo, el club logró un merecido 10º puesto venciendo a 4 de los 5 grandes. Más específicamente venció 2-1 a Boca, 3-0 a Independiente, 4-3 a Racing y 3-2 a San Lorenzo, siendo esta última en condición de visitante. Parecía que la adaptación al formato de los torneos cortos no iba a ser fácil luego de disputarse por primera vez el torneo de apertura en el año 90, donde Mandiyú logró el 17º lugar. No obstante, en febrero de 1991 se inició la mejor campaña en la historia del club al trepar al tercer lugar del podio de clausura de ese mismo año, posicionándose tan solo debajo del Boca campeón y su escolta San Lorenzo de Almagro. El éxito en aquella campaña se debió principalmente a la defensa, ya que fue la segunda valla menos vencida. Hasta el día de hoy se recuerda a ese conjunto como el equipo de los paraguayos y uruguayos, ya que al no haber cupos de extranjeros, el equipo correntino contaba con 9 jugadores de estas nacionalidades en sus filas, habiendo entre 6 y 7 jugadores titulares de estos países habitualmente. En el torneo de apertura de 1991 finalizaría sexto, con apenas 11 puntos menos que el campeón de aquel torneo, pero los tiempos felices no volverían. En las campañas siguientes, el equipo deambularía por debajo de la mitad de tabla, con actuaciones cada vez peores y un público que dejó progresivamente de brindar el aliento de siempre. En 1994, tras un intento de transformar el club en una sociedad anónima para así solucionar los problemas financieros, Deportivo Mandiyú fue adquirido por el diputado menemista Roberto Cruz y el dirigente de San Lorenzo Roberto Navarro mediante la suma de $2 millones. Con el club en manos de otros, ese mismo año y luego de la famosa suspensión post-Mundial 94, llegaría Diego Armando Maradona, en una dupla junto a Carlos Fren, iniciándose así su carrera como director técnico, en uno de los clubes más importantes de la provincia donde habían nacido sus padres, Doña Tota y Don Diego. Su debut como entrenador fue en la sexta fecha, con una derrota contra Rosario Central por 2-1, partido en el que debió dirigir desde la platea, ya que no tenía autorización para sentarse en el banco de suplentes. Pero cuánto más vamos a esperar, viejo. El lateral, allá en todos lados. No lo paramos, la puta madre, no lo paramos. Está bien, está bien. Voy con pedir para salir. Vamos a apuntarle a uno verde.
Las peleas con la dirigencia lo llevaron a renunciar el 6 de diciembre, luego de 2 meses de trabajo. No realizaría una buena campaña con el club, ya que durante su efímero paso dirigió 12 partidos en los que consiguió un triunfo, 6 empates y 5 derrotas. Durante esta etapa también podemos resaltar el fichaje del arquero mundialista Sergio Goycochea. En el clausura de 1995, que significó el descenso al Nacional B, se plasmó el rotundo fracaso del proyecto, debido al desempeño de la dirigencia y a la actuación del equipo, al que se le debían varios meses de sueldo. Finalmente, el gerente decidió que Mandillú no estaba preparado económicamente para afrontar la siguiente temporada del Nacional B y se marchó de Corrientes. Sin conducción dirigencial, a mediados de 1995 Mandillú fue desafiliado de la Liga Correntina de Fútbol por deudas con el Consejo Federal y desapareció. A causa de esta situación, Huracán de Corrientes, equipo del que hablaremos en próximas oportunidades, ocupó la plaza vacante, y eso le dio el derecho de disputar la primera división del fútbol argentino, con algunos jugadores que habían formado parte del Mandillú. En 1998, un grupo de ex dirigentes y simpatizantes de Mandillú decidieron crear una nueva institución originalmente llamada Deportivo Textil, nombre al que posteriormente se le agregó el de Mandillú para confirmar la intención de sus fundadores de mantener vivo el espíritu del club original. Más adelante, en 2010, el Deportivo Mandillú se refundó institucionalmente y en 2011 se confirmó la participación en la segunda división correntina. Luego de 5 meses, el Albo ascendió a la primera división de la liga de su provincia. Volvió a disputar un torneo AFA gracias a la invitación del Consejo Federal de Fútbol. Eso fue en el Torneo Argentino B 2012-2013, pero posteriormente descendería al Torneo Argentino C. En 2015 lograría volver a jugar el Torneo Argentino C tras ser subcampeón de la Liga Correntina. Uno de los casos más extraordinarios de esta historia fue cuando en la eliminatoria de la zona interior de la Copa Argentina 2012-2013, Deportivo Mandillú debió vencer por penales a Textil Mandillú para avanzar a la siguiente fase. En 2016, Textil Mandillú se fusionó con Deportivo Mandillú, volviendo a ser el original Mandillú que representase a los algodoneros. En diciembre del mismo año logró el ascenso al Federal A. Actualmente el equipo, que es centro de nuestra historia de hoy, no milita ni siquiera en el torneo regional Federal Amateur, estando muy lejos del equipo que alguna vez llegó a ser. Sin lugar a dudas, este equipo será recordado para siempre por su paso por la primera división del fútbol argentino y por haber sido el primer club que dirigió Diego Armando Maradona. Y hasta acá llegó el video de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte, darle like, comentar qué te pareció y compartirlo con tus amigos y amigas. Nos vemos en la próxima edición de Sentate que te cuento.